Buenos días. Vamos a continuar con los temas correspondientes a lo que son urgencias renales y vamos a ver en estos momentos lo que es enfermedad renal crónica. Ya vimos lo que es una lesión renal aguda y lo que con eso conlleva, que es una instalación súbita. Esto es una lesión renal aguda. Una enfermedad renal crónica, como su nombre lo dice, es un padecimiento crónico que requiere al menos semanas, meses, para poder llegar a esta falla. Veíamos la tasa de filtrado glomerular, que aproximadamente es de 125 mililitros minuto. Cuando el riñón empieza a perder función, la tasa de filtrado también va a disminuir a 90 mililitros por minuto, que es lo que veíamos que se consideraba como normal. Aquello que va descendiendo de 90 sería 60, 30, 15. Entonces, una tasa de filtrado glomerular que se encuentre arriba de 90, lo podemos considerar aquí como un estadio 1. Una tasa de filtrado que esté entre 90 y 60 lo podemos considerar como estadio 2. De 60 a 30, estadio 3. De 30 a 15, estadio 4. Y de menor de 15, estadio 5 o como un estadio final, pues. Okay. Estadio final. Hay muchas clasificaciones, hay varias clasificaciones para poder establecer la enfermedad renal crónica. Sin embargo, todas estas se establecen sobre la tasa de filtrado. La definición marca que son al menos 90 días entre estos diferentes estadios. Quiere decir que si un paciente tiene baja una tasa de filtrado de 75 mililitros minuto y se mantiene durante 90 días, pues el paciente se encuentra en un estadio 2. Y así sucesivamente. Conforme pasa el tiempo y la función renal se va deteriorando, el paciente puede llegar al estadio final. Y una vez que se llega al estadio final, a la tasa 5 de filtración, nosotros podríamos considerarlo como un síndrome urémico. Es cuando el paciente ya se encuentra en uremia. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un paciente con síndrome urémico, que es el estadio final o la manifestación final de la enfermedad renal crónica? Pues que el paciente manifieste signos y síntomas que es lo que corresponde a un síndrome de uremia. Esto es, que esté en un estadio final, que esté en un estadio 5 y que presente signos y síntomas de manifestaciones de acúmulo de los productos nitrogenados de desecho o de azoemia. ¿Ok? Hay bueno, a partir de cuándo nosotros podemos considerar que es un paciente que tiene síndrome urémico. Hay una gráfica que evalúa aproximadamente, son los 20 mililitros por minuto o una tasa de filtrado de 20, donde el paciente ya puede llegar a desarrollar uremia. Esto es, las posibilidades cuando el paciente tiene una tasa de filtrado de 90 son muy pocas. Cuando está en 20 ya puede llegar a manifestarlo. Sin embargo, las posibilidades de desarrollar uremia son mayores conforme la tasa de filtrado vaya disminuyendo. Esto es, si el paciente tiene una tasa de filtrado de 5, las posibilidades de desarrollar uremia son mayores con respecto al paciente que tenga
una tasa de filtrado de 20. Y si el paciente tiene una creatinina, aquí, entre más se eleve la creatinina y me disminuye la tasa de filtrado, el paciente tiene mayores posibilidades de desarrollar síndrome urémico. ¿Ok? ¿Cuál es la causa del síndrome urémico? Pues la etiología del síndrome urémico tiene que ver más con el acúmulo de las sustancias tóxicas y la causa de la enfermedad renal crónica y el acúmulo de las toxinas. ¿Ok? Hay varios tipos de sustancias tóxicas, que serían la homocisteína y las guanirinas, que son productos de desecho, que son lo que nos va a permitir es la evaluación por laboratorio para poder determinar si el paciente tiene un síndrome urémico asociado a estas sustancias. ¿Ok? Estas sustancias actúan como tóxicos que se acumulan en el tejido y que dañan los diferentes órganos y por eso, los diferentes tejidos, y por eso generan el síndrome, que son manifestaciones clínicas sistémicas en diferentes órganos y tejidos, para en el caso del síndrome urémico. Ya vimos que este acúmulo de sustancias, que son la homocisteína, las guanirinas, son solutos. Conforme vaya vaya aumentando la concentración de estas sustancias o vaya disminuyendo el solvente, el diluyente, pues se va a acumular mayor cantidad, una mayor concentración, que es la cantidad de solutos en relación con la cantidad de diluyente, y eso nos puede generar un síndrome urémico mucho más fácil. ¿En qué momento se presenta más? Pues ya lo vimos, en una tasa de filtrado menor a 20. La urea se sintetiza en el hígado. Tenemos la urea y la creatinina. La urea se sintetiza en el hígado y es el producto final del catabolismo de las proteínas. Ya lo vimos eso también en la parte de lesión renal aguda. ¿Ok? Y esta es una sustancia muy tóxica, inhibe el transporte a nivel del eritrocito, el transporte de sodio, potasio, cloro a nivel del eritrocito. ¿Y eso qué nos va a generar? Inhibe el AMP cíclico. ¿Ok? Inhibe y genera una reducción de la hemoglobina, una reducción en la afinidad de hemoglobina-oxígeno. ¿Ok? Oxígeno, hemoglobina, altera la afinidad oxígeno-hemoglobina, genera apoptosis y genera radicales libres. ¿Okay? Altera la bomba sodio-potasio-cloro, altera el AMP cíclico, altera la afinidad hemoglobina-oxígeno y nos genera una inducción de la apoptosis. ¿Ok? Hay diferentes transportadores de urea en todo el organismo. ¿Ok? En algunos lugares, pues en algunos tejidos, son los que consideramos como transportadores de urea. ¿Ok? Y estos tienen la capacidad de transportarla de un lado hacia otro. Se pueden encontrar en los túbulos colectores, en el riñón, principalmente túbulos colectores asa de Henle, y en los vasos rectos del riñón. ¿Ok? Hay otra sustancia que es la arginina, que también participa en la enfermedad renal crónica y en el desarrollo del síndrome urémico. ¿Ok? Esta arginina lo que nos genera es
que se transforme en urea, y como tal, como es un producto un producto de desecho, entra parte de la azoemia. Entonces esa arginina que se va a transformar en urea es lo que nos va a condicionar pues también una gran cantidad o nos va a favorecer la producción de urea, ¿ok? Las guanirinas, que por eso en una de esas podemos considerar la creatinina, son bases que contienen un grupo amino NCMH, ¿ok? Y esta nos va a actuar directamente en los canales de cloro, ¿ok? Ya vimos que la urea altera el sodio, potasio, cloro. Actúa directamente en los canales de cloro y reduce la contractilidad de los miocitos, ¿ok? Y incluso la creatinina nos puede generar crisis convulsivas, ¿ok? Entonces, estas dos sustancias, que son la urea y la creatinina, nos van a generar un síndrome urémico de manera significativa. Nos van a generar signos y síntomas a diferentes lados, ¿ok? Principalmente va a ser en el sistema cardiovascular. Va a generar sintomatología cardiovascular, neurológica, al sistema endocrino, digestivo, óseo, inmunológico. Son diferentes lugares donde nos va a afectar. ¿Qué nos puede generar a nivel cardiovascular? Pericarditis. Neurológico, encefalopatía. A nivel endocrino, nos puede ocasionar alteraciones en la secreción de hormonas, una gastropatía, incluso hemorragia, una pérdida ósea, nos puede generar diferentes afecciones a los diferentes tejidos, ¿ok? Los más importantes, o lo que nos puede comprometer entre los diferentes lugares, nos podría generar, por ejemplo, en la cuestión neurológica, la encefalopatía es una de las complicaciones mucho más severas, mucho más significativas, mucho más importantes. ¿Por qué? Porque es debido, como ya vimos que altera el transporte de calcio. La encefalopatía nos genera, son debido a una alteración en el calcio, una hipercalcemia, o a un es debido a una hipercalcemia o un hiperparatiroidismo, ¿ok? ¿Cómo se ayuda a mejorar? Pues hay que quitar la hormona paratiroides para que disminuya o se regule el calcio y
pues mejore la función de su riñón. ¿Ok? Ya vimos que tiene una afección a nivel de los eritrocitos, o a nivel a nivel de eritrocitos. Lo que nos va a condicionar es que nos genera el paciente una anemia, y como hay una alteración hormonal o endocrina, pues también hay una disminución en la producción de eritropoyetina, y eso va a generar que a nivel ósea, a nivel de la médula ósea, haya una disminución de los blastos, y por ende pues va a generar un síndrome anémico. ¿Ok? Al igual que eso, también nos va a generar una alteración en la coagulación. También nos va a generar nos va a generar anemia. ¿Ok? A nivel hematológico, pues también vamos a generar una disminución, una alteración en la agregación plaquetaria, y eso nos va a generar que la actividad anticoagulante esté disminuida, la proteína C. ¿Y esto qué nos va a generar? Las posibilidades de un aumento en el sangrado. ¿Ok? Y también nos va a generar un déficit inmunitario, alteración inmunológica. ¿Qué va a pasar al nivel inmunológico? Pues hay una disminución de la regulación fagocitaria. Al disminuir la fagocitosis, que está mediada por los macrófagos y las células presentadoras de antígeno principalmente, y los granulocitos, va a aumentar la producción de interleucinas, del factor de necrosis tumoral, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y esto nos va a generar estos que están mediados por los mastocitos, y nos van a alterar la respuesta inmunológica. Ya vimos que hay una disminución de la fagocitosis, lo que nos va a propiciar un aumento en las posibilidades de una disminución en la respuesta inmunológica innata, y un aumento en la susceptibilidad al desarrollo de infecciones. ¿Ok? Como hay una disminución de la fagocitosis, lo que nos va a alterar son las células presentadoras de antígeno y los granulocitos. Y estos granulocitos, pues hablamos de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Ok? Y esto pues nos va a condicionar que el paciente se encuentre con una función anormal y un aumento en la susceptibilidad al desarrollo de infecciones. ¿Ok? También el paciente entra en un estado de hipercatabolismo. Lo que nos va a generar pues es un producto, nos va a generar es una intolerancia a la glucosa y un aumento en la resistencia a la insulina. También nos genera una alteración en la función endocrinológica, una alteración en la regulación en las hormonas tiroideas. ¿Ok? Lo que nos va a generar es que el paciente tanto se altere la función de T3, T4, incluso de la hormona estimulante o TSH. ¿Ok? Y también nos genera una alteración en la hormona de crecimiento. ¿Okay? Entonces ya vimos que hay una alteración a nivel neurológico con encefalopatía mediada por calcio, a nivel hematológico nos genera una apoptosis y nos genera un estado de anemia con un estado anticoagulante, de anticoagulación. A nivel endocrinológico también una alteración en la secreción de hormona eritropoyetina,
con alteración en las hormonas tiroideas, en las hormonas de crecimiento. A nivel inmunológico disminuye la fagocitosis mediada por neutrófilos y por células presentadoras de antígeno, con el aumento en la producción de la interleucina y el factor de necrosis tumoral, por lo que va a generar que haya un aumento en la susceptibilidad al desarrollo de infecciones. Y también a nivel hormonal, a nivel, pues sí, hormonal podemos decirlo, hay una alteración en las hormonas sexuales, en la progesterona y estradiol en las mujeres, y hay un hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? A nivel de tubo digestivo, pues también consideramos que tiene a nivel de tubo, a nivel gastrointestinal, pues este estado de anticoagulación nos va a favorecer un paciente con hemorragia y nos puede condicionar un sangrado tubo digestivo, una gastritis erosiva y una esofagitis, lo que nos va a condicionar el sangrado como tal. ¿Ok? También va a alterar la motilidad o la motilidad gastrointestinal y la sensación de plenitud o la regulación de plenitud y saciedad en las personas. ¿Ok? Lo que el paciente pues estas alteraciones en la regulación son los que nos va a condicionar principalmente los estados nauseosos. A nivel gastrointestinal nos va a generar náusea y vómito. Entonces, como nos vamos dando cuenta, pues un paciente que puede llegar a tener alteraciones neurológicas, palidez, sangrado, susceptible a infecciones, con estado nauseoso, vómito, incluso hemorragia o alteraciones en la regulación o en el sangrado a nivel digestivo. ¿Ok? Sin embargo, hay otras muchas alteraciones en diferentes lados. Hablamos de la turgencia y de la aumentación de las mucosas. Puede ser a nivel respiratorio, a nivel inmunológico, a nivel cutáneo, sobre todo las manifestaciones o los cambios que llegan a presentar, pues son los que nosotros podemos ir encontrando en diferentes estadios. ¿Ok? A nivel cardiovascular, el paciente continúa o persiste con hipertensión. Ya sabemos que está regulada la presión a nivel renal, entonces eso también nos va a condicionar una persistencia o un aumento en la función o en la presión arterial. ¿Ok? Entre las muchas manifestaciones de la enfermedad renal crónica, pues tenemos a nivel neurológico, yéndonos en estado cefalocaudal, pues nos va a generar un estado neurológico, una afección en la función cognitiva, nos puede generar complicaciones propias de la diabetes, como son la neuropatía. El paciente se encuentra irritable, depresivo, nos va a tener paciente que tiene retinopatía, prurito por el acúmulo de los electrolitos, piel seca, cambios de coloración, anemia, pérdida de estructura ósea o de masa muscular. Eso también son como las manifestaciones que vamos a ir o que el paciente va a ir presentando. Ya vimos que a nivel digestivo hay un trastorno en la motilidad, por lo cual el paciente va a tener pérdida del estado o del apetito, y el paciente pues también va a tener alteración cognitiva, alteración cardiovascular y principal manifestación pues o manifestaciones digestivas, que luego son las que les condicionan mayor sintomatología. ¿Ok? Esos son como los síntomas del síndrome urémico. Sin embargo, tenemos otros signos que son lo que podemos nosotros ver. Eso sería la coloración cetrina de la piel, la oliguria, la turgencia, la manifestación cutánea es lo que nosotros podemos llegar a encontrar. Entonces, lo que el paciente se va a quejar es de náusea, vómito,
alteraciones en la saciedad y alteraciones cognitivas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por la piel, por la uresis, vamos a dar cuenta por la piel y por la uresis. ¿Ok? El tratamiento para una enfermedad renal crónica pues lo vamos a ver ya con más detalle en la parte de retroalimentación, pero hay que corregir la causa que nos está condicionando la enfermedad renal crónica. Y en este estadio final, en el síndrome urémico, pues entonces el acúmulo de esas diferentes toxinas ya no hay manera de regresar la función del riñón. Una vez que esta se pierde ya no se puede recuperar, entonces el tratamiento es tratamiento de la sustitución de la función renal. Diálisis, que sería por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. Cualquiera de estas dos alteraciones en las funciones o cualquiera de estas dos modalidades de recuperar la función renal, pues entonces son como parte del tratamiento. Ya vimos los criterios de urgencia, pues. Sin embargo, si no hay opción de diálisis, lo ideal sería un trasplante renal. ¿Por qué? Pues porque el riñón que se le va a trasplantar es un riñón sano que va a recuperar prácticamente a la normalidad la función del riñón. Eso obviamente aquí tiene que haber muchas cuestiones inmunológicas, económicas, sociales, para poder obtener un riñón. Sin embargo, es lo que le daría mayor sobrevida y mejor calidad de vida con respecto a un paciente que se le haga tratamiento sustitutivo. Este tratamiento de diálisis, que lo veremos ya con más calma en la clase de retroalimentación, es lo que nos va a permitir recuperar la función y alargar el periodo de vida del paciente.